Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a continuar con la exposición del tema relacionado con las sentencias en el amparo indirecto. Llevamos ya un par de semanas, son 6 partes sobre el tema. Habría mucho o hay mucho que hablar sobre sentencias de amparo. Vale la pena recapitular algunos puntos que hemos dicho sobre las mismas y recuerda, estamos hablando sobre la sentencia de amparo indirecto. ¿Qué te dije en sentencia de amparo indirecto? Yo creo que desde luego lo primero que debemos de pensar es para llegar a una sentencia de amparo indirecto, pues recordar que hay 2 vías para tramitar el amparo, la vía de amparo indirecto y la vía de amparo directa. ¿Cómo las distingues? Muy sencillo. La vía de amparo directa es la que procede contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y ahí haces valer violaciones al procedimiento. Además, lo vamos a ver en su momento también este tema. Pero la sentencia de amparo indirecto, ya están los videos en donde están los diversos supuestos de procedencia previstos en el artículo 107 de la actual ley de amparo, lo que era antes el 114 de la anterior ley. ¿Te acuerdas? Conforme a eso, es que procede el amparo indirecto. ¿Quiénes conocen del amparo indirecto? Por regla general, los jueces de distrito. Quienes también pueden conocer del amparo indirecto, los magistrados de tribunal unitario, cuando se está reclamando un acto que proviene de otro tribunal unitario, que no es sentencia definitiva. ¿Quiénes eventualmente pueden conocer también del amparo indirecto? Pues si recuerdas, hay lo que se llama jurisdicción concurrente contra actos violatorios de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución. Puede conocer también el superior jerárquico de la autoridad responsable. Esto es lo que se llama la jurisdicción concurrente. Y la jurisdicción auxiliar es cuando los jueces de distrito no residen en algún lugar, pues la autoridad de primera instancia lo recibe. Estas son, grosso modo, la vía indirecta a los distintos lugares en donde presentas tus demandas de amparo, con independencia de que sabemos que se presenta por escrito, ya sea por correo, ya sea incluso por justicia electrónica, que paulatinamente se va implementando a nivel nacional. Después de eso hicimos referencia en este tema de sentencias de amparo indirecto, pues cuáles son los requisitos de forma de una sentencia. ¿Te acuerdas? Lleva desde luego una fecha, empieza por un vistos y dice, bueno, pues el juez de distrito, ¿qué es lo que va a resolver? Empieza con la historia de ese juicio de amparo, que pues es en realidad cómo fue que se llegó a ese punto. Es lo que se conoce como resultandos. Si ya tienes la concepción de que es un resultando, pues significa pues la historia del juicio de amparo, o sea, no del juicio de amparo en general, sino de ese juicio de amparo, cuándo se presentó la demanda, ante quién se presentó la demanda, contra qué actos reclamados, contra qué autoridades responsables, qué fue lo que admitió el juez, si desechó, si no desechó, si hubo algún recurso. Esto te narra toda la historia, te dice quiénes rindieron informes justificados, si hubo participación de la gente del Ministerio Público, si hubo algunas pruebas que se desahogaron, cómo se desahogó la audiencia constitucional. Como ves, es bastante sencillo. Sí puedes decir, oye, son muchos datos técnicos, pero pues yo insistiré, me la he pasado y seguiré insistiendo a nivel charlas de amparo. Si conoces amparo, yo creo que le damos una certeza al pueblo mexicano, al pueblo desde el punto de vista que todos los individuos que conformamos esta nación. ¿Por qué? Porque brindamos seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque a través del juicio de amparo queda establecido y dilucidado si se violó la Constitución o si se violó algún tratado internacional. Entonces es bien importante, me lo he pasado diciéndolo a nivel nacional, ya sea vía red o en aquellos lugares que he tenido el honor de que me inviten normalmente en fines de semana, en mis momentos libres, en donde pues les he dicho, a ver jóvenes, sobre todo pónganse a estudiar amparo, y a los que no son jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, pongámonos a estudiar amparo. Es una gran área indispensable para que tú, que eres estudioso del derecho, la estés tramitando. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Vimos también el aspecto de un primer considerando, que es lo que se conoce como la competencia. Ahí normalmente el juez de distrito establece su competencia y debe de decir la fundamentación y la motivación. En ocasiones, por alguna inercia en los órganos jurisdiccionales, puede limitarse nada más a una fundamentación.
citándose exclusivamente los preceptos conforme a los cuales es competente. Lo más adecuado es que digamos también la motivación, nos vincula el 16 constitucional, nos vincula el 14 constitucional, aunque seamos operadores jurídicos, aunque seamos juzgadores de amparo, tenemos que respetar la Constitución. También tendremos que decir por qué razón se motiva, o sea, por qué razón, pues es porque la autoridad responsable tiene residencia en el lugar donde está el juez de distrito y el acto no tiene ejecución, o porque tiene ejecución, en fin, lo tienes que ir encuadrando con los supuestos legales. Después del considerando de competencias, ¿te acuerdas? De competencia, ¿te acuerdas? Hablamos del considerando referente a la existencia del acto reclamado. Y en existencia de acto reclamado, ¿te acuerdas? Dijimos, a ver, se toma en cuenta la fecha de presentación de la demanda, se toma en cuenta en los actos de ordenamiento o de orden y los actos de ejecución. Los actos que se van a analizar por vicios propios deben de estar demostrados a la fecha de presentación de la demanda. Si no están demostrados a la fecha de presentación de la demanda, pues técnicamente no existen, aunque propiamente se puede ampliar la demanda. Ya hablamos sobre lo mismo, insisto, esto solamente es una recapitulación. Te invito a ver esos videos o escuchar esos audios. Si no existe el acto reclamado, hicimos referencia a que se sobresee en el juicio. Si sí existe el acto reclamado, entonces el juzgador de amparo lo que procede es hacer el análisis de si se surte alguna causal de improcedencia. Claro, este análisis se hace si están planteadas causales de improcedencia. Si no están planteadas causales de improcedencia ni el amparo es improcedente, no es necesario que el juzgador de amparo haga un análisis oficioso sobre lo que no se surte. Eso lo dijo la Suprema Corte en jurisprudencia hace muchos años también. Pero partamos del supuesto que se plantea alguna causal de improcedencia. Si estás planteando causales de improcedencia, si eres el tercero interesado o eres la autoridad responsable o eres el agente del Ministerio Público, es muy importante que cuando plantees tus causales de improcedencia digas por qué razón se surten. En ocasiones pasa que se quiere limitar exclusivamente la parte que hace referencia a la improcedencia, a decir, se surten las causales de improcedencia del 61 y parece, perdón la expresión, parece orden de tacos. 61, 1, 2, 3, 4, no, oye, no. Tienes que argumentar debidamente por qué. O sea, si dices, por ejemplo, se surte el artículo 61, fracción sexta, si mal no recuerdo, 61, fracción sexta, que dice que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados. Pues tendrías que argumentar preferentemente por qué se surte la causal. Si no lo haces, no hay problema. El juzgador de amparo de oficio lo va a examinar siempre y cuando se surta, y si no, te va a desestimar la causal. Grosso modo, es el tema que vimos de causales de improcedencia del 61. Te invito, creo que son 18 partes en videos en donde ya hice referencia al desarrollo de todos y cada una de estas causales. Es bien importante, si apenas te integraste a este concepto de charlas de amparo, te invito por favor a que tomes en consideración pues que empieces desde el video 1. Oiga, me voy a tardar, pues sí, pero es necesario porque si no a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo entender estos nuevos videos. En cambio, si empiezas por el video 1, que es un amparo, bueno, pues desde ahí vamos a ir entendiendo. Paso a pasito lo vamos a ir haciendo y con esto vamos a tener una solidez desde el punto de vista de cómo se puede plantear una demanda de amparo, cómo se puede tramitar una demanda de amparo, cómo se puede rendir un informe justificado, o en el capítulo que vamos ahora es cómo se puede dictar una sentencia, cómo se debe dictar una sentencia en un amparo indirecto. Ese fue el tema de improcedencia. Si se surte la causal de improcedencia, esto lleva a un sobreseimiento. Las causales de improcedencia están en el 61 y el sobreseimiento, cuando se surte alguna causal de improcedencia, está establecida en el artículo 63, fracción quinta. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Ya lo expliqué en un video anterior. ¿Qué significa que se advierta? Pues que se advierta significa que a la fecha de presentación de la demanda ya existía la causal, pero no estaba demostrada. Entonces, durante las pruebas que se rindieron, con las pruebas que se rindieron durante el juicio, adviertes que está actualizada la causal. ¿Qué significa que sobrevenga la causal? Significa que cuando se presentó la demanda de amparo, la causal de improcedencia no existía, sino que esta vino con posterioridad a la presentación de la demanda. Esto se llama que sobrevenga la causal de improcedencia.
Así que con ello puedes tener un panorama del estudio de las causales de improcedencia. Después te hice referencia a qué pasa con el estudio de los actos reclamados y de el mayor beneficio. Es un aspecto más técnico, te invito, también tenemos ya ahí los videos desarrollados sobre amparo contra normas generales, pero basta abundar en este aspecto de que debe de haber una relación lógica en el estudio de los actos y pues estudian los principales y luego los secundarios que hagan depender uno de otro. Con base en el 189, que si bien es cierto, por regla general sería aplicable amparo directo, pero lo cierto es que también se aplica en lo conducente en la parte correspondiente al amparo indirecto. Y eso nos puede llevar a la generación de que se conceda el amparo. Y entonces pues viene la parte interesante que vamos a desarrollar en la parte final de este video más en los subsecuentes. ¿Cómo son los efectos de una sentencia de amparo? ¿Qué puedes esperar a través de un juicio de amparo cuando lo promoviste? Para esto es indispensable que recordemos uno de los primeros temas que vimos en estos videos, que son contra qué procede o cuáles son los actos contra los que procede el amparo. Y te acuerdas, esto viene desde Reforma Constitucional. El juicio de amparo procede contra normas generales, actos, omisiones. Dependiendo de cuál de estos tres tipos de actos, lato sensu, se haya solicitado el juicio de amparo, son los efectos que va a tener. Si se te concede la protección constitucional respecto de una norma general, o si se te concede la protección constitucional respecto de un acto o respecto de una omisión. ¿Cómo vamos a poderlos dilucidar? Empecemos para ese sentido recapitulando la parte correspondiente al artículo 74 de la Ley de Amparo, que vimos en los videos anteriores, escuchamos en los audios anteriores, en el sentido de que cómo se estudia los conceptos de violación y cómo llegan los puntos resolutivos en las sentencias de amparo. Pero el 74, para los efectos de la charla del día de hoy, es muy importante que lo vincules con el artículo 77 de la Ley de Amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo es el que establece cuáles son los efectos de la concesión del amparo. Sí, sin duda, y en muchos órganos jurisdiccionales está pasando con mucha puridad técnica, los señores juzgadores están advirtiendo que pues ahora, desde el punto de vista estricto legal, todos los amparos son para efectos. ¿Por qué? Porque en todos los amparos tienes que decir qué efectos tienen. No significa que todos los amparos sean por vicios de forma. Significa que todos los amparos debes de señalar con precisión cuáles son los efectos. Para ese sentido, te invito a que leamos el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este artículo 77 podemos advertir lo siguiente, y lo leemos. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: fracción primera. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Vale la pena destacar, 77 fracción primera hace mención a actos positivos, en tanto 77 fracción segunda hace referencia a actos negativos u omisiones, que hablaremos de ellas enseguida. Pero lo importante es qué pasa cuando tienes un acto positivo. Dice: se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. ¿Cómo es esto? Pues bien fácil. Imagínate, y lo suelo decir en las charlas de amparo que presencialmente me toca dar, es como en una película. El protagonista o la protagonista toma una decisión en ese momento. En el caso que cuento, normalmente es una película que se llama Infidelidad, Unfaithfully, en donde ella toma la decisión si sube a un taxi o sube a un departamento con un varón distinto a su esposo. En la película ella toma la decisión y sube con el varón a ese departamento, y toda la trama de la película gira en torno a qué pasa con esa decisión. Al final hay una escena muy interesante en esa película en donde ella piensa
y regresa al menos mentalmente toda la película hasta el momento en donde ella tomó la decisión, vuelve a alzar la mano y cerrando los ojos le dice adiós al varón, era un francés por cierto, le dice adiós y se sube al taxi. Si hubiera hecho eso, sería la decisión correcta. Si fuera un amparo, pues sería algo similar. Se generaron todos estos efectos, se regresan al momento donde estaban y ella toma la decisión correcta. Pero en el siguiente video vamos a explicar con mayor claridad cuáles son los efectos de la concesión del amparo cuando se trata de un acto positivo. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo T.S. Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.